Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. Estamos en esta oportunidad honrados con la presencia de Khaled Luyo, quien es actual presidente del IPIDE. Él es abogado, él es contador público, tiene maestrías y especializaciones en otros países y también es actual gerente de impuestos de la minera Las Bambas. Khaled, primero saludo a tu persona. Juan, encantado de estar contigo y muchas gracias por la invitación. Khaled, ¿cómo inició la pasión por el derecho tributario? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que muy temprano en la universidad tuve profesores que me incentivaron el gusto por la tributación. Recuerdo a César Rodríguez, por ejemplo. Él fue exactamente. Justo tú mencionabas que estoy actualmente representando al IPIDET, Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, y César es uno de las figuras representativas del instituto. Hace poco estuvimos en una celebración, un reconocimiento, un homenaje a César. Él es uno de los maestros que yo tuve en la carrera, junto con otros. Yo creo que me incentivaron el gusto por conocer más. Empecé a practicar muy temprano en tributación, muy temprano, hacia el año 1997-98 aproximadamente, en la firma KPMG, donde luego ya desarrollé una carrera larga y complementé los estudios de contabilidad con los de derecho, precisamente porque quería ampliar mi conocimiento en el campo tributario, ¿no? Así es. Conversando con muchos colegas que también su pasión es el derecho tributario, tienen como un referente al contador público César Rodríguez Doñas. Sí, yo creo que varios hemos sido alumnos de César, y además de que es una excelente persona, creo que ha dejado un legado importante en varias personas, ¿no? En varios profesionales. Así es, coincidimos con tu postura, estimado Khaled. Queremos abordar el día de hoy un tema muy importante relacionado al derecho tributario, y el tema que vamos a abordar es cómo buscar la eficiencia tributaria en las empresas. Yo te hago la primera pregunta. Cuando hablamos de eficiencia tributaria, ¿lo relacionamos a un planeamiento tributario? Sí, Juan, es una buena pregunta, ¿no? Mira, yo tengo una visión particular sobre el tema de eficiencia tributaria, planificación tributaria, ¿no? Porque creo que en los últimos años hemos visto una revolución en términos del desarrollo de normativa tributaria, tanto local como internacional. Con algunos colegas y alumnos en la cátedra, yo me animo a decir que es de las mejores temporadas para ser tributarista en el Perú o en cualquier sitio que toque desarrollar al profesional tributario, porque vaya la cantidad de normas que se están desarrollando y de manera transformacional en las raíces más fundamentales de los conceptos tributarios que hemos aprendido en la universidad. Probablemente no sean los que, no sé, mis hijos les tocaría aprender, ¿no? No son siquiera los que hoy se están transformando. Mira, la visión clásica de la eficiencia tributaria parte de la premisa de que los impuestos son un costo más. Desde la perspectiva, digamos, de un negocio, tiene sentido conseguir incrementar el valor o maximizar el valor del negocio a través de un uso eficiente de todos los factores de producción, de los costos, ¿verdad? De una manera, la ecuación es a menor costo, mayor valor entregado a los accionistas de ese negocio. En esa visión clásica, los tributos, si se entienden como un costo más, el propósito o el objetivo va a ser reducirlos a toda costa, ¿verdad? Que te corte, Khaled. Entonces podemos poner en el mismo peldaño los costos financieros, laborales y también los tributarios. Efectivamente, bajo esa óptica podríamos decir, oye, en esa canasta de costos hay que reducir todos, porque a menor costo
Si logramos entregar el mismo nivel de producción, estamos maximizando el valor de ese negocio. Pero eso supondría que la reducción de los tributos maximiza el valor del negocio. Y acá tú eres contador, así es que quiero llevarlo por el lado financiero, por ejemplo, ¿no? Cuando uno valoriza una empresa, una de las metodologías típicas, usuales para valorizar empresas, parte del uso de la proyección de los flujos de ese negocio hacia el futuro, descontados por una tasa de retorno, la famosa WACC, o el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Cuando uno toma esos flujos que entregaría el negocio, le resta el componente tributario, porque esos flujos van a pagar impuestos. Y en consecuencia, si los flujos proyectados son como 100 y la tasa es como 30%, el flujo del negocio es como 70, ¿verdad? 70 que se descuentan con la WACC, para usar números simples. En esa visión clásica, si el impuesto se reduce, ya no habría que descontarle un 30 de impuestos, sino un 29 o un 28, y en consecuencia, a mayor flujo, se generaría mayor valor de la empresa. Visto así, ser eficiente desde el punto de vista tributario supone reducir los impuestos a toda costa, digamos, ¿no? O tratar de buscar la mayor cantidad de oportunidades para reducir los impuestos, porque así se es eficiente. ¿Y es posible eso hacerlo sin salir del marco legal? En esa visión clásica, por eso digo que acá ha habido una transformación de los conceptos más elementales de la tributación, se pierde visibilidad de una serie de consideraciones que acompañan al tributo y que no están en esa ecuación de la que acabamos de hablar. En esa visión clásica, la premisa es cortoplacista porque pierde visibilidad de que la tributación tiene otras consideraciones que podrían hacer que esa reducción de impuestos no sea sostenible en el tiempo. ¿A qué me refiero? El día de hoy estamos viendo que el fenómeno tributario está expuesto a una mayor visibilidad. Las empresas tienen obligaciones de divulgación de información. Las administraciones tributarias comparten de manera automática información entre ellas y hasta están habilitadas para realizar auditorías tributarias de manera conjunta en diferentes jurisdicciones. A lo largo de los años hemos visto cómo proyectos como BEPS terminaron trayendo mayor coherencia, transparencia y sobre todo requisitos de sustancia y reportabilidad a los grupos multinacionales. Pero también en términos locales vemos que hay un mayor escrutinio sobre la carga tributaria que soportan las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque en una visión, yo diría que más moderna de la eficiencia tributaria, el planeamiento, la planificación tributaria tiene que tomar en cuenta esas consideraciones para que podamos seguir viendo el tributo como una oportunidad de buscar eficiencias, pero sin perder de vista que hay unas consideraciones que bordean esas oportunidades que también tienen que ser muy tomadas en cuenta. Y por ejemplo, uno de esos elementos es la consideración social y ética de la tributación. Parte, y tú lo sabes perfectamente, de los valores que hoy bordean la tributación son principios como el deber de contribuir, que el Tribunal Constitucional ha amparado y ha consolidado, como balance a estas iniciativas de búsqueda de optimización de cargas tributarias, ¿no? Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿es posible realizar planificación tributaria en un marco ético? Sí, es perfectamente posible, ¿no? Sabemos, Caleb, que la SUNAT, la Administración Tributaria aquí en el Perú, busca que las empresas no realicen planeamientos tributarios agresivos. ¿Qué entendemos por un planeamiento tributario agresivo? Porque una empresa contrata profesionales altamente capacitados, tú lo has dicho, para buscar eficiencia, reducir los costos tributarios sin salir del marco legal. Pero ¿qué entendemos por un planeamiento tributario agresivo, lo que combate la SUNAT? Claro. Mira, la figura de la planificación tributaria agresiva se pone de moda en la época posterior a la crisis financiera, ¿no?
Tú sabes que en la historia de la tributación, los cambios más importantes en materia tributaria internacional han surgido de grandes crisis, ¿no? Por ejemplo, las primeras modificaciones a los tratados internacionales, los modelos, el primero de la Liga de Naciones hacia el 1920, por ejemplo, es fruto de la Primera Guerra Mundial. Mucho más adelante, y respondiendo a tu pregunta, la crisis financiera del 2008-2009 da lugar a un mayor escrutinio de cuál es el fair share o la carga justa que soportan los negocios y las empresas y de la información que brindan al público respecto de esa carga tributaria. Eso da pie a lo que luego vinieron a ser los documentos del proyecto BEPS, que finalmente en el 2016 se publican y generan una revolución en términos de modificación de grandes temas. ¿Publicado por la OCDE? Exactamente, el de la OCDE. Es en este periodo en el que se acuña esta frase de planeamiento tributario agresivo, para distinguirlo de prácticas que son, digamos, oportunidades más de economía de opción o de oportunidades de ahorros legales, de aquellas oportunidades en las que lo que había era una construcción, digamos, que de ingeniería tributaria para poder aprovechar algunos vacíos de la legislación tanto internacional como local. Te pongo un par de ejemplos. Hacia esa época, figuras comunes era lo que se conocía como el treaty shopping o la compra de tratados, ¿no? o el disfrute o el goce de los beneficios de un tratado a través de la constitución de empresas o vehículos en aquellos países en donde sí habían beneficios, porque estas jurisdicciones habían entrado en un convenio para evitar la doble tributación y en consecuencia, por ejemplo, las tasas de retención, de dividendos, intereses, eran menores a que si las celebrabas desde la jurisdicción en la que querías hacer negocios. O la redomiciliación de entidades en otras jurisdicciones, de nuevo, para gozar de estos beneficios. Donde la carga tributaria es menor. Es menor, ¿no? O figuras de precios de transferencia, cuando todavía las normas no estaban tan desarrolladas, para atribuir mayor ganancia de los negocios multinacionales a aquellas jurisdicciones en donde la carga tributaria legal era mucho menor, ¿no? Estas figuras que requerían construcciones de constitución de empresas, acuerdos, asignación de utilidades entre empresas del mismo grupo empresarial, esta ingeniería tributaria que respondía a la letra de la ley, pero no necesariamente al espíritu, claramente, de los convenios para evitar la doble imposición, en donde el espíritu era evitar la doble imposición, pero no evitar la imposición en alguno de esos países, ¿no? Termina englobándose como figuras de planeamiento tributario agresivo. A partir de esa época, y también ya para el contexto local, las figuras de planeamiento tributario agresivo, ¿no? Son aquellas en las que, y ya me estoy tal vez adentrando en lo que el Código Tributario terminó recogiendo en la norma 16, aquellas figuras en las que el único propósito para entrar en una construcción legal, en un acuerdo, es el obtener un beneficio tributario a través de figuras artificiosas o que no responden a la causa del negocio real, ¿no? Esas figuras son hoy conocidas como planeamiento tributario agresivo y combatidas dentro de la figura de la elusión tributaria a través de la norma 16, cuando por supuesto se cumplen los supuestos del Código Tributario, ¿no? Comprendo. Entonces nos ha dado una explicación muy bien detallada de lo que entendemos por planeamiento tributario agresivo, pero ¿crees tú que ese tipo de planeamiento sale del marco legal o es únicamente sale del marco ético? Se dice que la evasión tributaria, ¿no?, es una vulneración de la ley y que la elusión tributaria es un aprovechamiento de los vacíos de la ley, ¿no? Y que lo que se rompe no es la ley, pero sí el espíritu de la ley, ¿no?
Tu pregunta es compleja en el sentido de que si la elusión tributaria es un concepto antiético, ¿no? Sí. Desde el punto de vista, recogiendo los principios del Tribunal Constitucional y el deber de contribuir que ha consagrado el Tribunal como uno de un Estado social de derecho como el peruano, uno podría decir que sí, que la razón de combatir la elusión tributaria es precisamente el resguardar ese deber de contribuir y precisamente honrar principios éticos en el sentido de que corresponde a todos los ciudadanos que comparten digamos que los beneficios de participar de una misma sociedad, el soporte de esa carga tributaria que financia los servicios públicos que favorecen a ese grupo social. Sin embargo, quedarnos ahí es insuficiente, ¿no? Herramientas como la norma 16 o estas facultades otorgadas a la administración tributaria, en general no solamente en el Perú, en el mundo, tienen necesariamente que ser limitadas. Por un lado, porque sabemos que el tributo es una exacción del patrimonio privado de los individuos o de las empresas, que solo por ley puede ser cobrado y perseguido, ¿verdad? Y cuya finalidad es servir a los fines públicos. Y la proliferación de estas figuras de normas antielusivas, tanto específicas como generales, ¿no? Pone en riesgo el que precisamente ocurra eso, desbalancee ese equilibrio que tiene que haber entre el pago justo de tributos y un uso desmesurado de normas antielusivas que terminen pervirtiendo la ley tributaria, ¿no? Solamente existe tributo si existe ley, y en consecuencia el ambiente de seguridad jurídica o de respeto a la propiedad privada puede vulnerarse si es que estas figuras son digamos que se dan de manera desmesurada en la legislación, o si su uso se da sin suficientes niveles de control y supervisión, ¿no? Ahí el rol del comité revisor de la norma 16, para citar un ejemplo, es clave, ¿no? Pero tratando de resumir un poco la respuesta a tu pregunta, sí es posible, ¿no?, que en virtud de estos principios éticos, ¿no?, que inspiran la legislación que ha sido contenida en la norma 16 y en los principios del Tribunal Constitucional, podamos decir que la elusión tributaria, el combate de la elusión tributaria, a través, por ejemplo, de la norma 16, busca precisamente balancear esto y recoger estos principios para combatir figuras de planeamiento tributario agresivo, ¿no? Comprendo. Has hecho mención a la norma 16 del Código Tributario. No soy abogado, tú lo has dicho, yo soy contador. Sin embargo, actualmente las empresas pueden realizar un planeamiento tributario cuando ya el auditor por parte de SUNAT tiene una arma muy poderosa que es la norma antielusiva. Sabemos que el texto está en la norma, ¿no? El auditor puede recalificar la operación, que es artificiosa, y recalcular la base imponible de esa operación. Entonces, actualmente las empresas pueden realizar un planeamiento, o ya con la norma 16 que entró en vigencia, bueno, se publicó en el gobierno de Yatumala, pero tuvo un tiempo que se suspendió, pero ahora ya está vigente. ¿Actualmente se puede, o ya están atados de mano las empresas con el poder que tiene el auditor de la norma 16? Es una excelente pregunta, Juan, porque la respuesta es sí se puede hacer planificación tributaria, ¿no? La planificación tributaria existe desde que existen los tributos, ¿no? Y en tanto existan tributos, va a haber planificación tributaria, ¿no? Si los tributos... Por lo que te cuento, no existía una norma antielusiva. Eso es cierto. Sin embargo, lo que ocurre es que la planificación tributaria se va transformando, ¿no? Con otros ingredientes, con otros condimentos. La planificación tributaria moderna, yo te diría que es un concepto que está incluso dentro de uno más amplio, que es el de la estrategia tributaria. Permíteme por favor unos segundos para explicar el concepto, ¿no? Las empresas, el día de hoy, ya no ven la planificación tributaria como un elemento aislado, ¿verdad?,
sino que forma parte de algo mucho más amplio y algo mucho más íntimo, que forma parte de su ser, del core del negocio, de la razón de ser del negocio, que es la estrategia tributaria. La estrategia tributaria es un concepto mucho más amplio y que supone el enfoque o la actitud que tiene ese negocio respecto de los tributos en general, ¿no? Y dentro de lo cual la planificación tributaria es solamente un componente. Para ponerlo en términos prácticos, la estrategia tributaria es el qué o hacia dónde voy, te da el propósito, la misión, es la dirección, mientras que el planeamiento o la planificación tributaria es el cómo lo voy a ejecutar, es el paso a paso, es el plan, ¿no? El día de hoy las empresas globales están hasta obligadas en algunos mercados a divulgar cuál es su actitud hacia los tributos y en particular su actitud hacia la planificación tributaria. Si tú buscas los informes de las empresas públicas que listan en bolsas internacionales, con seguridad te puedo decir que puedes encontrar capítulos completos en donde la compañía y sus ejecutivos brindan su visión respecto a esa estrategia tributaria. Por ejemplo, manifestando si respetan principios de responsabilidad social o ESG, o si practican o no planeamiento tributario agresivo, si observan los lineamientos de la OCDE, o si incorporan otros elementos, ya no necesariamente de los accionistas o shareholders, sino de sus stakeholders en las consideraciones tributarias que puedan ellos definir internamente. Y creo que hay ejemplos muy concretos en sectores muy usuales para la economía peruana. La economía peruana es altamente dependiente del sector extractivo, petróleo, minería, energía, y este sector es, además de contribuir en tributos, lo hace en regalías y además distribuye en canon a sus stakeholders, a los beneficiarios de las comunidades donde operan, todos dependientes de las utilidades y los tributos que pagan. Entonces, sería insuficiente poder ver los tributos solamente como un interés del accionista, perdiendo de vista que hay un grupo de stakeholders mucho más amplio y con un interés económico en el desempeño de ese negocio. Entonces, la estrategia tributaria del negocio incorpora todos esos elementos y la planificación tributaria es solamente una parte de eso. Y eso rompe algunos mitos, Juan. ¿Sabes por qué? Porque seguramente tu audiencia, al escuchar planeamiento tributario, asocia el concepto inmediatamente con pagar menos impuestos, ¿no? Y yo te puedo decir que no necesariamente la planificación tributaria supone pagar menos impuestos, ¿no? En algunas oportunidades, ¿no? Cuando esos tributos, por ejemplo, están asociados a umbrales para el goce o para la aplicación de créditos por obras por impuestos. Las obras por impuestos es este mecanismo que permite entregar infraestructura o ejecutar proyectos en favor de cierto grupo social, ¿no? Y descontar de los impuestos que paga la empresa a través de unos certificados que se emiten contra esa inversión, ¿no? Pagar menos impuestos, ¿no? En una figura así supondría menor capacidad de la empresa para poder ejecutar obras por impuestos, porque reduciría automáticamente ese umbral. A veces planificar supone más bien tener umbrales más altos o generar oportunidades de inversión que coincidan con las demandas de los grupos sociales donde participa ese negocio, para que esa planificación no solamente vea un ángulo de la tributación, que sea cuánto es el cheque que va girado a SUNAT, sino también todas las repercusiones sociales que tiene ese pago de impuestos. Otro ejemplo clarísimo es cuando ese pago de impuestos está asociado al canon que se distribuye dentro de un grupo social. Lo mismo, cuando lo que quieres es precisamente generar un ecosistema de desarrollo donde parte de la economía que mueve ese grupo social tiene que ver con los tributos que paga esa empresa, probablemente tu planificación tributaria
no te digo que no sea tener un uso eficiente o un pago eficiente de los impuestos, pero te aseguro que va a tener esa receta otros ingredientes que no están en un clásico menú de planificación tributaria tradicional, ¿no? De pagar menos impuestos por pagar menos impuestos y nada más. Entonces, los conceptos de estrategia tributaria, de repercusión social del pago de impuestos, y además hoy en un contexto mucho más moderno de la tributación, en donde hay más escrutinio, entrega de información al público, no solamente eso, sino el día de hoy existe un genuino interés de las corporaciones por tener un gobierno corporativo sólido, ¿no? Estamos hablando que ya no solamente los estándares o las mejores prácticas internacionales, sino la propia ley, y lo podemos ver nosotros en las leyes que se han dado en los últimos años en el Perú, atribuyen responsabilidad al grupo de directores, a los directores, respecto de cuál va a ser ese enfoque tributario, por ejemplo, para las figuras que pudiesen estar en una zona gris de la planificación tributaria y capturadas por esta norma 16. Entonces, el día de hoy, el tema tributario y el enfoque hacia la planificación tributaria es de la mayor relevancia dentro de ese gobierno corporativo de las organizaciones, ¿no? Entonces, por todas estas razones, la planificación tributaria hoy no es solamente, ya no se limita, ¿no? A pagar menos impuestos, ¿no? Hay una perspectiva muchísimo más amplia que es bueno que creo que tu audiencia la tenga en cuenta cuando se discute el día de hoy acerca de planificación tributaria, ¿no? Muy interesante, Caleb, tu disertación sobre planificación tributaria. Sin embargo, a pesar que tenemos una norma 16, una herramienta poderosa de la zona de combatir dichas prácticas elusivas, sí se puede hacer un correcto planeamiento tributario. Sí. Perfecto. Una de mis últimas preguntas, actualmente tenemos un sector social en donde critican, entre comillas, el planeamiento tributario de las grandes corporaciones, ¿no? Normalmente es un sector asociado a una ideología de izquierda en donde dicen que las grandes empresas realizan ingeniería fiscal con el objetivo de robarle al Perú la recaudación. ¿Crees tú que esa postura, bajo mi punto de vista sesgada, ¿no?, está asociada a la falta de información, a la falta de estudio un poco más del derecho tributario y de lo que se entiende correctamente una planificación tributaria? ¿Crees tú? Claro, gracias por la pregunta, Juan. Mira, hay que reconocer que el Perú es un país que, primero, se financia casi exclusivamente de los tributos, a diferencia de otros países en los que pueden haber otras fuentes de ingresos como nación, digamos, como Estado. En el Perú, el financiamiento de los servicios públicos, de la obra pública, es casi exclusivamente de los tributos, ¿no? Y si le hacemos un doble clic a esa composición de ingresos, nos daremos cuenta que prácticamente esos ingresos tributarios se dividen en dos: el impuesto a la renta y el IGB, ¿no? Y de esos dos principales tributos, el grupo que proporcionalmente más contribuye en su pago es el de los PRICOs, digamos, si usamos la segmentación que hace la Administración Tributaria. Estamos hablando de un grupo muy reducido de empresas que contribuyen a esos ingresos públicos, ¿no? El 98% de empresas, si los cogemos por RUCs creados, está en la categoría debajo de PRICO y en consecuencia es mucho volumen, poca recaudación, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en primer lugar, tal vez desde el punto de vista de Estado, y nosotros, donde sea que ejerzamos profesionalmente, no dejamos de ser ciudadanos principalmente, ¿no? Y en consecuencia nuestro interés es que el Estado se sostenga con suficientes ingresos públicos, ingresos de recaudación, ¿no? Destinado al gasto público. Exactamente. Probablemente la medida más inmediata e importante es el combatir la evasión, concepto que hemos conversado hoy día, ¿no?
Se estima con números oficiales que la evasión en términos de IGB o de impuesto a la renta se acerca muchísimo al 50%. Entonces estamos hablando de que son ratios muy, muy altos respecto de economía, ¿no?, que pasa debajo del radar y que no tributa pese a generar ingresos. Y ahí hay un primer forado en términos de ingresos públicos, ¿no? Si un poquito, no me quiero correr a tu pregunta, ¿no? Pero si queremos luego fijarnos en si lo que hay es en este grupo de contribuyentes o empresas grandes, figuras de planificación tributaria, de planificación tributaria agresiva, digamos, ¿no? Yo me quiero referir en primer lugar a los resultados del comité revisor, que da cuenta un poco del avance de la aplicación de la norma 16, y lo que revisaba en algún reporte último era que precisamente habían habido pocas situaciones, primero que habían llegado al comité revisor como situaciones que habían sido revisadas al amparo de la norma 16, y segundo que, salvo 1 o 2 casos, había sido desestimada la aplicación de la norma 16. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratando de buscar alguna medida objetiva sobre si ha existido alguna aplicación de la norma 16, porque uno pudiese esperar que, habiendo ya tenido la herramienta, si existen figuras de aplicación agresiva, pues hayan habido varios resultados en los que la norma 16 haya arrojado deudas pendientes de pago o contingencias o casos emblemáticos que den cuenta de que efectivamente hubo una conducta de planificación agresiva que ahora sí podemos combatir con la norma 16. Aparentemente ese no es el caso. Y eso me lleva a la siguiente reflexión, y es que yo no puedo negar o garantizar que existan figuras de planeamiento tributario agresivo. No tengo conocimiento de todo lo que ocurre en todas las empresas, pero seguramente las hay. Por algo se ha dado suficiente justificación para que exista una norma 16. Lo que sí te puedo asegurar es que no son mayoritarias. En las grandes empresas o corporaciones existen, como decía, cuerpos de gobierno corporativo que creo que han ganado solidez con el paso del tiempo, ¿no? Creo que el mayor mérito, a mi juicio, de la norma 16 ha sido el efecto disuasivo que también ha tenido, y creo que hay que reconocerle que ha habido un efecto disuasivo para que algunas conductas que podían estar en esa zona gris de planificación tributaria se abandonen o se adecúen a las nuevas reglas de juego, ¿no? Creo que también es importante reconocer el esfuerzo de la Administración Tributaria en brindar garantías de seguridad jurídica, con ejercicios tan simples como publicar los esquemas en donde puede apreciar que puede haber un riesgo de planificación tributaria agresiva. Eso es súper útil, ¿no? Y es un esfuerzo que hay que reconocer. Yo diría que alguno otro que valdría la pena ponerle un poquito más de esfuerzo son todas estas figuras preventivas que sí existen en el Código Tributario, pero que lamentablemente todavía no terminamos de explotarlas a nivel que se necesita, ¿no? Tú me preguntabas sobre si las grandes empresas, digamos que juegan al borde de la línea, ¿no?, en términos de planificación tributaria agresiva. Te diría que muchas estarían encantadas de poder más bien entablar una conversación fructífera con la administración y aprovechar estas figuras preventivas como son las consultas particulares para poder ganar seguridad sobre cuál debería ser el tratamiento de una operación hacia futuro, los APAs clásicos que no se han logrado terminar de cerrar, muchos de ellos a pesar de que se iniciaron, entre otras, ¿no? La aplicación de criterios que se han dado en tribunales judiciales para que desde la etapa administrativa exista un alineamiento sobre cuál debería ser la posición final que el contribuyente debería aplicar para determinar, entre muchas otras, ¿no? Cierro con el hecho que tal vez la moderna estrategia tributaria, concepto que te explicaba hace un momento, y la moderna planificación tributaria hoy no se puede entender sin una adecuada prevención, ¿no? La mejor planificación tributaria probablemente hoy sea la prevención.
tengo que decirte con claridad que probablemente en el pasado muchas de las figuras de planificación tributaria agresiva, ¿no? Podían aprovechar la opacidad que existía respecto de la información a la que accedía la administración tributaria o a la que accedía el público, ¿no? La privacidad de los arreglos tributarios que hacía la empresa, de las operaciones que realizaba, esa opacidad, esa oscuridad respecto a lo que hacía, probablemente favorecía el que la figura se aplique sin que sea suficientemente auditada o conocida o divulgada. El día de hoy, de nuevo, en este nuevo estándar o en este nuevo contexto de la planificación tributaria, la premisa de entrada es que la operación se va a divulgar, se va a conocer, ¿no? Se va a transparentar, la información va a intercambiarse y en consecuencia la prevención es clave y por eso mi reflexión va en con poder tener herramientas del tipo norma 16 cuando efectivamente las cosas se salen de control o determinado marco jurídico, pero el otro lado de la balanza tiene que ser suficientes mecanismos de prevención, de construcción de un acuerdo con la administración tributaria respecto a cuál es el justo pago de impuestos respecto de cada transacción para poder brindar a quienes así lo deseen seguridad jurídica hacia adelante, ¿no? Yo escuché a un tributarista decir, ahora como han evolucionado las normas y tenemos una norma 16 en el Código Tributario, la mejor herramienta para realizar una planificación tributaria es evitar los reparos de la SUNAT cuidando la deducción del gasto y el crédito fiscal del IGB. Esa es la mejor herramienta. Antes se podían hacer muchas cosas. No había la norma 16, había opacidad en ciertas normas tributarias, pero ahora, según su punto de vista, protege la deducción de todos sus costos y gastos, cuida el crédito fiscal del IGB, que no permita ningún reparo por parte del auditor de la SUNAT. Mi última pregunta, estimado Khaled. Tú hace un momento has mencionado que el tributo más importante aquí en el Perú, en efecto de recaudación, es el impuesto a la renta. ¿Cuáles son algunas estrategias que buscan las empresas para poder realizar una planificación tributaria en donde podemos pagar lo justo en el impuesto a la renta? Tú lo has dicho, no salir de marco legal, no caminar sobre la línea, pero ¿cuáles son algunas estrategias que también los empresarios que nos escuchan podrían tomar conocimiento para poder realizar una correcta planificación únicamente del impuesto a la renta? Claro. No tengo un recetario, digamos, ¿no? que te pueda yo brindar, pero lo que suelen ser categorías en donde existen oportunidades de trabajar planificación tributaria, va por el lado de la caja, gestión de caja desde el punto de vista de desembolsos de impuestos, ¿no? Y el impacto en la tasa efectiva, que no es otra cosa que el componente de gasto por impuesto a la renta dentro de un estado de resultados, ¿no? Entonces, digamos que hay primero dos frentes, ¿no? Uno, manejo de caja, y la caja es esencial, probablemente de lo que más se mira dentro de los negocios. Y dos, a nivel de resultados y de vengado, en el estado de resultados, la ecuación de gasto por impuesto a la renta entre la utilidad antes de impuestos, que es lo que te da la famosa tasa efectiva de impuestos, ¿no? Respecto de la caja, evidentemente la gestión de los créditos tributarios, ¿no? Poder tener recuperaciones efectivas de saldos de ITAN, saldos a favor y optimización de tasa de pérdidas tributarias. Sí, perdóname, tienes una pregunta. Hay empresas que no se animan a pedir devolución, claro, porque tienen temor de la fiscalización. Claro. Sí, efectivamente es así. Mira, en mi experiencia, ¿no? Te puedo decir que ese era un temor, yo creo que hasta cierto punto fundado años atrás, pero en mi experiencia más reciente te puedo decir que de la interacción que tengo con otros colegas, con algunas personas que han ido por solicitudes de devolución, yo diría que una adecuada preparación, y por eso enfatizaba hace un momento en la prevención,
te puede dejar muy cerca de obtener las devoluciones que uno busca, sobre todo en términos de créditos ITAN, saldos a favor. Y ahora se han habilitado devoluciones de saldos de detracción, inclusive recientemente, con lo cual yo no abandonaría la iniciativa de la recuperación de esos saldos, porque con una adecuada preparación es muy probable que salgan, si toca igual una auditoría, satisfactoria y la devolución otorgada, ¿no? En términos de gasto por impuesto a la renta, no hay que perder de vista que también el adecuado manejo de las pérdidas tributarias cuando ocurren, ¿no? O de los gastos, de la oportunidad de la toma del gasto, por ejemplo, si adquieres un bien de capital y la manera en la que utilizas la depreciación, optimiza no solamente la caja, sino también esa tasa efectiva de la que te hablo, ¿no? Es cierto también reconocer que hay oportunidades respecto de los precios de transferencia, ¿no? Los precios de transferencia es un campo bastante interesante que explotar en términos de optimización de cargas tributarias, ¿no? Porque bajo determinado conjunto de reglas, ¿no?, es posible encontrar que una adecuada asignación de riesgos, activos y funciones pueda permitir que, sobre todo cuando se trata de un grupo multinacional con varias entidades, esa correcta atribución de riesgos, activos y funciones venga asociada con un margen de rentabilidad, ¿no?, que digamos que gestionado de manera adecuada puede permitir una carga tributaria mucho más eficiente, ¿no? Yo te diría que en principio son esas, en términos de gestión de caja y en el uso de los créditos y de los gastos tributarios, con especial, digamos que énfasis o como frente particular, tema de precios de transferencias, que puede ser importante, ¿no? Y para eso, Khaled, las empresas deben de contar con un profesional altamente capacitado. Tú lo has dicho, ¿no? Hay empresas que tienen pérdida tributaria y deprecian los activos fijos con la tasa máxima que establece la ley, acumulando más pérdida que lo pierden en un plazo de 4 años. Sin embargo, con conocimiento de la norma establece tipos de activo fijo hasta un 10%, hasta un 20%, y podría reducir la tasa de depreciación para patear la pérdida a periodos futuros y que no se la bote en 4 años. Sí. Entonces, por lo que yo entiendo de tu respuesta, es que las empresas deben de contar con un profesional, un consultor tributario que sea un erudito o conocedor de las normas tributarias para poder aplicar esas estrategias en las empresas. ¿Qué competencias, esa es mi última pregunta, gracias por tu tiempo, infinitamente agradecido, qué competencias debe tener un asesor tributario? Qué buena pregunta, Juan. Última, Qué buena. No. Mira, que la conversación está bastante interesante, te felicito. Es una excelente pregunta porque... y es una que particularmente me toca porque la conversaba hace poco en la universidad, porque forma parte del nuevo perfil, digamos que de los profesionales, ¿no? O sea, hay cambios en las currículas, hay cambios en los requerimientos de las empresas, hay cambios en los requerimientos del mercado respecto de cuál es el profesional que hoy o mañana va a atender los asuntos tributarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese mix de atributos que debería tener idealmente un profesional tributarista? Y como docente tienes esa responsabilidad de formar. Sí, que la siento la verdad, y por eso es que el tema me toca y lo he pensado, ¿no? Mira, evidentemente es solamente una opinión y habrá quien pueda compartir o tener otras ideas, pero yo te diría que, número uno, que no ha cambiado, porque era así desde mis primeros años en prácticas, es un conocimiento diario de las normas tributarias, ¿no? El campo tributario, y probablemente varios de tu audiencia y los que nos escuchan que se dedican a esto, hayan tomado pasión por el campo tributario, por lo dinámico que es, ¿no? Entonces, requisito esencial es poder estar al día en las modificaciones, los cambios, las tendencias, porque ahí hay varias oportunidades, ¿no? Quiero regresar sobre tu pregunta sobre el tema de planificación tributaria, porque la más esencial planificación tributaria es saber utilizar los beneficios que concede la ley. Es decir, sin tener que hacer ninguna elucubración artificiosa o ingeniería fiscal,
¿no? Poder aprovechar, por ejemplo, cuando hace poco se dio la norma para incentivar la inversión en bienes de capital y acelerar las depreciaciones, ¿no? Si uno no es consciente de que esos beneficios existen, probablemente pierda deducciones que son perfectamente legales, ¿no? O la inversión en I+D, que tiene beneficios adicionales. Si uno no es consciente de cuáles son los requisitos o las oportunidades, cosas dadas por la ley, ¿no? Terminan simplemente siendo desperdiciadas. Yo te diría que en la planificación hay mucha planificación tributaria que ni siquiera entra en zona gris, que es simplemente conocer lo que la ley concede, porque nuestra ley en varios aspectos es promotora de inversión, entonces, y que responde a los ciclos de la economía. Venimos de una época en la que el COVID generó que nuestra ley tome flexibilidad y genere o promueva inversión, pues hay que aprovechar ese tipo de beneficios, ¿verdad? Entonces, requisito número 1, mantenerse al día, ¿no? Sintonía con todas las cambios normativos. Exactamente, ¿no? Y las tendencias. Lo segundo, yo te diría que también siempre lo fue, siempre estuvo ahí, pero hoy es importante el marco ético en el que se debe mover un profesional tributario, ¿no? Decíamos, lamentablemente es desafortunado que en nuestro país se enfrente ratios de evasión tan altos, ¿no? No es novedad para nadie que probablemente nuestro país tome un ranking en los primeros lugares en términos de corrupción. Entonces son rasgos que hacen que estemos expuestos como profesionales tributarios a determinadas situaciones, y yo diría que un marco ético sólido como profesional es importante, tanto desde el campo interno de la empresa, como profesional, como parte de un grupo empresarial, o en la figura del asesor, ¿no? Eso es muy importante. Un tercer elemento que puedo compartir desde mi experiencia profesional y que he visto que es sumamente relevante es entrenarse en la capacidad de comunicar. ¿Habilidades blandas? Sí, muy bien. Sí. La comunicación, ya dijimos que ahora el tema tributario, ¿no?, escala a las más altas instancias de las corporaciones, ¿no? Entonces, ser un adecuado y oportuno mensajero de estos temas, saber explicar qué es lo realmente relevante, el tiempo en el que se tienen que tomar las acciones, planificar las acciones que se tienen que tomar, el relacionamiento con la autoridad tributaria, con los stakeholders, ¿no? El tema comunicacional y poder identificar lo relevante y transmitirlo y conseguir lo que quiere el profesional tributario para llevar adelante su estrategia tributaria es sumamente importante, ¿no? Ya dejó para mí de ser blando. Yo diría que es tan importante como los conceptos teóricos de la profesión para poder hacer que la estrategia tributaria no quede en el papel, sino se torne en algo práctico y concreto, de nuevo, en mi rol empresarial, para beneficio de la empresa, en algo que realmente reditúe valor para el negocio, ¿no? No puedo dejar de lado la gestión de la tecnología, ¿no? Es decir, poder conocer de tecnología para no quedarse obsoleto y desfasado respecto de lo que viene. Tú sabes que en uno de los reportes que leía hace unos meses de los cambios que van a traer la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, los contadores, y yo soy contador además de abogado, ranqueamos bien alto en las profesiones que están más expuestas a ser digamos que superadas o equiparadas, reemplazadas por la tecnología, ¿no? Exactamente. Estamos ahí como que en vías de extinción, digamos, ¿no? Por lo menos ese es el pronóstico nefasto que se hacen. Entonces la única manera de
digamos que salirse de ese ranking en el que nadie quiere estar, es escalando las habilidades de los profesionales, ¿no? Evidentemente saliendo de lo rutinario, de lo estandarizable, automatizable, para pasar a ese pensamiento crítico, ese aporte de ideas, ese cuestionamiento, que es lo que realmente hace de nuestras profesiones algo apasionante, ¿no? Entonces yo diría que, si me preguntas, esas serían las que para mí estarían como competencias importantes para un relativo éxito en la profesión, ¿no? En la tributación. Muy bien, amigos, ustedes lo han escuchado a Khaled Luyo. Las competencias de un consultor tributario: estar en sintonía con todos los cambios normativos, tener la capacidad de comunicarlos a las altas esferas de la gerencia de las empresas y no divorciarse de la tecnología con estos últimos cambios en la inteligencia artificial, en los modernos sistemas que día a día se van innovando. Cada respuesta de Khaled Luyo ha sido una disertación, amigos, acerca de planificación tributaria, eficiencia tributaria, de la evasión tributaria. Nos ha dado a conocer su vasta experiencia y conocimiento. Mi respeto, doctor, por toda tu disertación. Así que, Khaled, ¿dónde te encontramos? Eres actualmente presidente del IPIDET, una institución de prestigio de profesionales del campo de la tributación. Abogados y contadores y economistas lo conforman, el IPIDET, y actualmente también eres docente. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te encontramos? Tus publicaciones, por favor. Gracias, Juan. Mira, primero quiero agradecerte porque ha sido un gusto poder charlar de algo que nos apasiona. Te felicito por esta iniciativa. Te seguía antes de podernos reunir y nuevamente te felicito porque el contenido y muchas de las entrevistas que has tenido han sido sumamente útiles para formarme algunas ideas, así es que te animo a que continúes con esta iniciativa porque somos varios los que nos beneficiamos de tus entrevistas. Detrás de esa cámara somos muchos, así es que te vamos a estar animando a que continúes. Mira, efectivamente, como tú mencionas, yo soy actualmente el presidente del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, una institución que agrupa contadores, abogados, economistas, entre otras disciplinas, todos apasionados por la tributación, ¿no? Desarrollamos una actividad de investigación y los invito a que puedan consultar las actividades y el material de investigación que nosotros publicamos en nuestra página web, que es ipidet.org. Personalmente, además, los invito, si los temas que hoy hemos conversado son de interés, puedo invitarlos a la diplomatura de tributación en la Facultad de Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde tengo el gusto de ser el catedrático del curso de planificación tributaria, donde vamos a desarrollar y muchos otros interesantes conceptos en varias sesiones, así que los invito a que busquen en la página web de la diplomatura las inscripciones, donde obviamente están abiertas y los esperamos para poder seguir con esta discusión. Mira, sin más, quiero agradecerte nuevamente, Juan, y eres bienvenido cuando toque la próxima vez. Muy bien, agradecemos tu tiempo, Khaled. Aquellas personas profesionales que quieren ser parte del IPIDET, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tienen que escribir un correo electrónico? ¿Tienen que levantar el teléfono y llamar? ¿Cuál es el procedimiento? Claro que sí. En la página web del instituto, www.ipidec.org, pueden encontrar los requisitos y el formulario de aplicación y los contactos para que puedan adherirse a nuestra institución. Nuestra institución es una que los espera con los brazos abiertos y que es un espacio de reflexión, de contacto con otros profesionales que comparten esta pasión por el derecho tributario y donde encontrarán un horizonte amplio para desarrollar todas sus iniciativas de investigación. Así es que los esperamos. Muy bien, así que, estimados amigos, ustedes han escuchado toda la cátedra y la disertación que ha dado Khaled Luyo. Él es él es abogado, él es contador público, él es presidente del IPIDET y es un apasionado del derecho tributario y nos ha dado en esta oportunidad parte de su experiencia y estamos muy agradecidos con él. Le invitamos que se suscriba a nuestro canal Gestionando Negocios. También aquí en la pantalla usted puede ver el LinkedIn de Khaled Luyo para que pueda seguirle, también su dirección electrónica, y como él ha invitado
a que todos los interesados en la diplomatura en la PUC puedan también inscribirse. Aquí tiene el enlace usted de la Pontificia Universidad Católica del Perú para que pueda animarse a participar de este diplomado en tributación, que Calet Luyo es parte de la plana docente. Lo esperamos en otra oportunidad, que pueda suscribirse y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Su servidor, Juan Bautista López, contador público colegiado. Muchas gracias.